bienvenidas, bienvenidos a esta presentación de nuestras observaciones preliminares. Como decían recién, somos parte del grupo de trabajo sobre desapariciones forzadas, 3 de los 5 miembros, representamos cada uno de nosotros distintas regiones del mundo. Muy brevemente les quiero contar que el grupo de trabajo fue creado en 1980, fue el primer mandato temático de los procedimientos especiales de Naciones Unidas y nació con un fin, con una finalidad humanitaria, la de funcionar como un canal de comunicación entre las familias de las personas desaparecidas y los gobiernos, y justamente en un contexto en el cual en la zona sur de América Latina se estaban dando precisamente desapariciones forzadas, y muchas de las familias que buscaban a sus seres queridos sufrían represalias, eran perseguidos, asesinados, encarcelados, hasta desaparecidos por llevar adelante esa búsqueda. Como para poder entender cuál es nuestro mandato, en 1992 el grupo recibió una segunda función, que es la de monitorear la Declaración de Naciones Unidas sobre las desapariciones forzadas, que está cumpliendo 30 años este año. Como se explicó recién, el grupo de trabajo está terminando en este momento una visita de 8 días de trabajo y les vamos a presentar ahora nuestras observaciones preliminares. Son preliminares porque vamos a preparar luego un informe final, definitivo, con recomendaciones, observaciones, que va a ser presentado ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, y luego va a haber un proceso de seguimiento de esas recomendaciones con el Estado uruguayo para evaluar justamente el cumplimiento de esas observaciones. Es decir, que esto no es una visita que empezó la semana pasada y está terminando hoy, sino que es un proceso que se inicia y que pretendemos mantener en el tiempo. Le hemos expresado recién a las distintas instituciones del gobierno nuestra plena disposición a seguir colaborando con el Estado y, por supuesto, con las víctimas, con la sociedad civil, en la implementación de nuestras observaciones que les vamos a presentar inmediatamente. Quiero también aprovechar para dar un mensaje a ustedes como periodistas, a la prensa. Es realmente muy importante y les agradecemos, digamos, con mucho énfasis la presencia de ustedes acá. Somos completamente conscientes del valor que tiene la comunicación cuando se trata de políticas de derechos humanos. Los consensos en defensa de los derechos humanos no se pueden construir y, por lo tanto, no funcionan las políticas públicas en derechos humanos. Entonces, realmente todo el esfuerzo que ustedes puedan hacer, estamos completamente abiertos a cualquier consulta después de la conferencia de prensa. Si alguno quiere tener alguna conversación en particular, nos vamos a quedar para tratar de atender a todos los requerimientos. Entonces, de nuevo, muchísimas gracias a todas y todos ustedes por acompañarnos y por el rol tan importante que ustedes representan en defensa de los derechos humanos. Para comenzar, le paso la palabra a mi colega Gabriela Chitroni. Muchas gracias y me sumo en saludarles. Lo que voy a expresar brevemente y a ilustrar es un poco el marco en el que se llevó a cabo nuestra visita y el enfoque que queremos dar y que hemos dado en nuestras observaciones preliminares. Como era de esperarse, buena parte de nuestra labor se concentró en lo que son las desapariciones forzadas que comenzaron durante la época de la actuación ilegítima del Estado y de la dictadura, de 1968 hasta 1985. Y buena parte de las observaciones preliminares que podrán apreciar y que les vamos a restituir va alrededor de eso. Sin embargo, nuestro mandato también concierne al tema de la prevención y pues no sobra decirlo y nunca más es un eje central. Por esto hemos estado analizando y recibiendo con cierta inquietud información relacionada con desapariciones recientes, y algunas de nuestras observaciones van alrededor de eso y recomendaciones que tienen que ver con medidas de prevención que consideramos clave. Ahora, sí queremos destacar algo que es lo que yo en lo personal, pero creo que lo comparten mis compañeros, nos llevamos. Hemos encontrado una sociedad que reconoce la importancia medular del tema de la desaparición forzada. Recién lo decía y lo tengo que volver a repetir. No conozco a otra ciudad en el mundo, posiblemente en el interior sea lo mismo, que tenga tantos grafitis, murales,
con la presencia visible y la sociedad abraza ese tema, la necesidad de saber dónde están, verdad, justicia, memoria. Es un tema presente, está en la conciencia, es la identidad. Sin embargo, es un tema que tiene que leerse a través, y esta es una recomendación que tenemos, de lo que es el apremio que viven los familiares de las personas desaparecidas. Han pasado 5 décadas. Se ha avanzado. Después de una temporada donde no se han dado muchos avances, Uruguay es un país en el que se han dado avances tanto en lo legislativo como en el andamiaje institucional. Y esto lo saludamos, es importante. Hay que rescatar que muchos de estos avances se dieron a raíz de la lucha de los familiares y de la sociedad civil, que ha venido cargando esta responsabilidad durante 5 décadas. Es hora que esta responsabilidad se asuma como una responsabilidad compartida de todas y todos los uruguayos, desde la más alta institución hasta el último del país, porque hay que hacerlo como una tarea impostergable. Es una deuda histórica que se ha venido desde cierta forma abrazando pero arrastrando, y este apremio es necesario. Tiene que volverse una política de Estado, no solo, digamos, en declaraciones, pero en los hechos. Tiene que haber un mensaje claro que eso se debe asumir como tarea primordial. Y esto es importante, y asumirlo como tarea primordial nuevamente no es solo necesariamente, no se agota en una declaración o incluso la adopción de leyes, que reitero es extremadamente importante, pero hay que asumirlo de manera proactiva. No esperar que los eventos nos atropellen, sino ir hacia los eventos y hacerlo con el apremio. Esto lo queremos hacer nosotros, nuestro mensaje, y es un apremio en el que, no sobra decirlo, lo hacemos nuestro también. Y queremos acompañar dentro de la medida de lo posible y ofrecer asistencia técnica incluso para avanzar con las tareas pendientes. Ese mensaje, que tiene que venir desde lo más alto, tiene que ver, y es importante que llegue y se traduzca en acciones. Uno de los temas fundamentales para que se pueda avanzar, y mi colega Luciano va a abundar en el tema de la verdad, es que es esencial ahora contar con más información, tanto en lo humano como en lo testimonial. Y hay que recogerla, trabajarla, analizarla ya. Entonces, eso tiene que ser un mensaje clave para que se adquiera todo ese coacervo y se pueda utilizar para empujar lo que son las aristas principales, y es como también se viene organizando nuestro informe preliminar y nuestras observaciones, que van alrededor de los temas de verdad, justicia, memoria, reparaciones, cooperación, y finalmente nos centraremos en prevención, que es lo que les vamos también a presentar. Sin más, paso la palabra a Luciano. Muchas gracias, Gabriela. Vuelvo entonces a tomar la palabra para empezar a desarrollar entonces nuestras observaciones de manera un poco más detalladas. Más allá de que estas observaciones van a estar en poco tiempo, en algunos minutos, colgadas en nuestra página web, así que van a poder encontrar completas las observaciones que estamos presentando resumidamente en este momento. Es un documento que va a estar entonces en nuestra página web. Sobre el cumplimiento por parte del Estado uruguayo del derecho a la verdad, si bien reconocemos importantes avances, también hemos planteado a las autoridades del Estado que de alguna manera todavía no se ha hecho lo suficiente. La búsqueda de la que hablaba recién Gabriela, tan urgente de las personas desaparecidas, es el corazón del derecho a la verdad, pero no es todo el contenido del derecho a la verdad. El derecho a la verdad, que es un derecho individual, pero también es un derecho colectivo, implica también el conocimiento de las circunstancias en las que ocurrieron las desapariciones forzadas, también la posibilidad de que se conozcan los resultados, la evolución de las investigaciones. Es decir, que el contenido es más amplio que la búsqueda de las personas desaparecidas, y entendemos que hasta el momento entonces no se ha hecho en el Uruguay un ejercicio amplio
de esclarecimiento y reconstrucción de la verdad en relación con las desapariciones forzadas que ocurrieron, además de otras graves violaciones a derechos humanos, en el periodo entre 1968 y 1985. Yendo ya estrictamente a la búsqueda, que como les decía es de alguna manera el corazón del derecho a la verdad, el grupo de trabajo reconoce, después de toda la información que ha recibido en estos días, los grandes avances que han implicado el hecho de otorgarle las funciones de búsqueda a la Institución Nacional de Derechos Humanos. Queremos recalcar el alto grado de credibilidad y confianza que las víctimas nos transmitieron que tienen sobre el trabajo de la institución, y de acuerdo a lo que nosotros evaluamos, buena parte de esa confianza y credibilidad está basada en la independencia que tiene la institución, que como Institución Nacional de Derechos Humanos cumple con determinados principios que se conocen como los principios de París, pero que al mismo tiempo, además de estos principios de independencia, hay otros principios y obligaciones de los estados que tienen que ver con la búsqueda de las personas desaparecidas, y en este sentido los principios de París deben integrarse con los principios rectores para la búsqueda de desapariciones forzadas que emitió hace algunos años el Comité contra la Desaparición Forzada, y entendemos entonces que el trabajo de la institución en este sentido ha sido y es muy importante. También hemos recogido con satisfacción el hecho de que nos han informado que la institución nacional ha recibido los recursos humanos, financieros y tecnológicos que se han requerido, adecuados, aunque también observamos que no siempre son o han sido suficientes en relación con la urgencia y el tamaño de la tarea que se debe emprender, y sobre todo el tiempo que las familias han esperado para tener respuestas, y la mayoría de las familias de personas desaparecidas en Uruguay aún no han tenido respuestas en relación con el paradero de sus seres queridos. Siguiendo con los aspectos que tienen que ver con la búsqueda, hemos mantenido muchas reuniones donde nos han informado en relación con el proceso de renovación precisamente de los directores y directoras de la Institución Nacional de Derechos Humanos, y recibimos ese proceso con preocupación. Hemos mantenido reuniones inclusive con parlamentarios de distintos sectores políticos, y la sensación que tenemos después de haber mantenido muchas reuniones y haber hecho muchas consultas sobre el tema es que es un proceso que tiene el riesgo de verse politizado, y esa politización justamente pone a la institución en el riesgo de quedar integrada por personas que no cumplan con los requisitos justamente que el derecho internacional requiere de transparencia, idoneidad, especialización en derechos humanos. Es decir, no cualquier persona puede ocupar esos cargos, esos espacios, sino que hay determinados requisitos que están previstos en la ley nacional, pero también que deben obedecer a principios del derecho internacional de los derechos humanos, en particular justamente en lo que concierne a nuestro mandato como grupo de trabajo sobre desapariciones forzadas, porque precisamente la institución nacional tiene esta función de buscar a las personas desaparecidas. Así que ese es un punto saliente. Entonces, en nuestras observaciones hacemos un llamamiento a la Comisión Bicameral, que tiene a su cargo la evaluación de las candidatas y candidatos que han sido propuestos, entendemos que muy recientemente, y a la Asamblea General, que en definitiva es la que va a tomar la decisión, que va a elegir a los futuros directoras y directores, justamente a cumplir con las obligaciones que el Estado tiene en materia de la integración de la Institución Nacional de Derechos Humanos. Siguiendo con cuestiones que tienen que ver con derecho a la verdad, le hemos prestado mucha atención al trabajo sobre archivos. Y una de las recomendaciones que el grupo de trabajo
está haciendo es que se deben llevar adelante políticas integrales para la conservación, análisis y divulgación de la información contenida en los archivos, entendemos que ha habido información sobre archivos que ha sido aportada a la justicia, que ha sido aportada a las entidades a cargo de la búsqueda, pero la observación que el grupo de trabajo está haciendo es que el trabajo sobre archivos que tienen que incluir, por supuesto, a los registros, archivos de órganos militares, policiales y de inteligencia, tiene que ser un trabajo más sistemático, más proactivo y no a requerimientos puntuales. Cuando se trata de trabajo sobre archivos, si uno no conoce lo que está buscando, si uno no tiene una información precisa, es imposible encontrar resultados. Entonces la experiencia que el grupo de trabajo tiene en sus más de 40 años de existencia en muchos países del mundo es que es necesaria una tarea constante de relevamiento y trabajo sobre los archivos. Paso entonces brevemente ahora a nuestras observaciones que tienen que ver con la justicia. El grupo de trabajo recibió por parte de todas las fuentes con las que se ha entrevistado, con todas las personas, organizaciones, incluidas víctimas, pero también organismos del Estado y organizaciones de la sociedad civil, acerca de la importancia que ha tenido la creación de la Fiscalía Especializada en Crímenes de Lesa Humanidad. Así que esto es uno de los aspectos muy positivos a destacar, y también la creación de una unidad dedicada al trabajo con las víctimas y testigos, también en el ámbito de la Fiscalía General de la Nación. Estos avances, de todas formas, llegan en un contexto, en un marco legislativo deficiente, donde en un país donde ha existido una ley de amnistía por muchos años, en un contexto en el cual la judicatura no ha interpretado la ley a la luz del derecho internacional, y por lo tanto se ha mantenido durante muchos años un patrón de impunidad para los casos de desapariciones forzadas. Y en ese contexto, más allá de los avances que estamos significando como muy importantes, vemos que aún subsisten características de extrema lentitud en el avance de los procesos judiciales que realmente nos preocupan. Vemos con expectativa que la transformación del proceso penal y la inclusión de juicios orales en el proceso puede traer y enriquecer precisamente los requerimientos de celeridad, los requerimientos de conocimiento de la verdad a través de los juicios, pero también nos preocupa no haber recibido información sobre un plan integral que de alguna manera aborde los grandes desafíos que van a tener estos juicios cuando se inicien próximamente, en particular en relación con estos casos tan complejos en materia de asistencia psicosocial a las víctimas, en materia de seguridad a víctimas y testigos, en materia de garantización de la publicidad de los juicios. Para poder ejemplificar también, y también para poder expresar el impacto que en el grupo de trabajo ha tenido algunos de los testimonios que pudimos recibir durante estos días, queremos mencionar brevemente el caso de las mujeres que fueron víctimas de violencia sexual cuando estuvieron desaparecidas durante la dictadura. Hemos recibido información que también ya conocíamos, de que la violencia sexual ejercida contra las mujeres fue generalizada durante la dictadura militar y que durante muchos años estuvo completamente oculta el conocimiento. Y sin embargo, a partir de la valentía de 28 mujeres que denunciaron estos hechos, lejos de
iniciarse procesos rápidos, respetuosos de los derechos y que tengan carácter reparatorios. Los avances han sido muy lentos. Hemos recibido información concreta de más de 100 perpetradores que fueron identificados por las víctimas, en muchos casos por sus nombres, en otros casos por sus sobrenombres o características físicas, y solamente 2 condenas se han logrado en este tiempo. Inclusive recibimos información que nos preocupa sobremanera sobre la falta de cuidados e incluso prácticas de revictimización o de retraumatización que ha habido en estos procesos, y de alguna manera es una forma de visibilizar y ejemplificar en su máximo extremo estos problemas de lentitud que hay en el Poder Judicial, que se han mezclado de alguna forma con prácticas revictimizantes, como decía antes, que necesitan ser trabajadas y en definitiva superadas para que los juicios y los procesos que sigan adelante se puedan hacer de manera respetuosa hacia el derecho de las víctimas y que sean verdaderamente reparatorios. Para terminar con este aspecto relacionado con la justicia, quiero mencionar muy brevemente que el grupo de trabajo también recibió información y discutió con muchos actores institucionales y de la sociedad civil en relación con un proyecto relacionado con la prisión domiciliaria a personas detenidas mayores de 65 años. En las observaciones preliminares que ustedes van a poder después leer en detalle, el grupo de trabajo explica por qué un proyecto de ese nivel es violatorio del derecho internacional de los derechos humanos. De hecho, el grupo de trabajo ya había enviado al Estado uruguayo, junto con otros procedimientos de Naciones Unidas, una comunicación hace varios meses expresando preocupación y pidiendo respuestas en relación con este proyecto. En las reuniones que hemos tenido, el grupo de trabajo fue informado de, digamos, nos llevamos la sensación de la información que nos han dado de que el proyecto sería políticamente inviable, incluso de que hay proyectos alternativos a este circulando en el ámbito legislativo. Sin embargo, parte del mensaje que nosotros queremos dar hoy tiene que ver con una cuestión instrumental. Entendemos que el hecho de que esos proyectos se mantengan en el ámbito legislativo en el tiempo, con cierta lógica de letargo, afectan el proceso de memoria, verdad, justicia y garantías de no repetición. Esto no quiere decir de ninguna manera que no creamos que todos los sectores políticos, todos los sectores sociales tienen derecho a hacer las propuestas que les parezcan más adecuadas en los ámbitos sociales, políticos y legislativos. Por supuesto defendemos esos derechos, pero al mismo tiempo entendemos que si la comunidad representativa de la sociedad en el ámbito legislativo cree que estas iniciativas que entendemos como violatorias del derecho internacional de los derechos humanos son inviables, entonces para defender el proceso, como decía antes, de memoria, verdad y justicia, es necesario entonces que estos proyectos sean definitivamente discutidos y archivados, para que el eje pueda ponerse en los aspectos que son urgentes, como mencionaba Gabriela Chitroni recién en la introducción. Le paso entonces la palabra a mi colega Agua Valdé para continuar con la presentación. Obrigada, Luciano. Boa tarde a todos. Permitam-me que vos dirija em portunhol. Lamentavelmente não domino o castelhano. Antes de mais, queria começar por agradecer a vossa presença. Para nós ver uma sala neste evento tão cheia reflete o compromisso da própria sociedade uruguaia para a divulgação desta causa que consideramos tão nobre. Obrigada pela vossa presença. Cabe-me a mim fazer referência a duas questões essenciais que vêm nas nossas observações preliminares. Uma tem a ver com a memória e a outra tem a ver com as reparações. Para começar, relativamente à questão da memória,
como não poderia deixar de ser, o grupo de trabalho reconhece o trabalho incansável dos coletivos de vítimas e familiares em gerar um consenso social à volta desta questão e em fazer reconhecer, rechaçar os crimes da ditadura, assim como um esforço permanente no sentido da construção de nunca mais. Isto é um aspecto essencial e é um aspecto que verificamos que as famílias e as vítimas efetivamente fizeram avançar esta agenda. Neste sentido, queríamos também partilhar a nossa agradável surpresa de verificar que existe efetivamente que existe um momento, pelo menos uma vez por ano, em que se celebra ou que se chama a atenção para esta causa através da dita Marcha de Silêncio, que ocorre no mês de maio, em que traz toda a sociedade uruguaia na sua pluralidade e com as suas várias expressões políticas, mas todas elas voltadas à causa dos desaparecimentos forçados. É uma coisa que gostaríamos de saudar a sociedade uruguaia, que entendemos que é um bom exemplo, é uma boa prática. Tendo dito isso, sem embargo, pensamos que é necessário também, nesse mesmo sentido de fomentar um consenso social e que este consenso social deverá também traduzir-se no compromisso ao mais alto nível da sociedade uruguaia, incluindo o governo do Uruguai nas suas mais altas instâncias. Observamos com preocupação foi-nos relatado o surgimento de vozes que pretendem minimizar ou negar os crimes que se cometeram no passado. Para nós isto é um motivo de preocupação e gostaríamos nesse sentido de reforçar que deverá haver uma resposta institucional da parte do Estado para as demandas que ainda persistem, as demandas pendentes e que consideramos cada vez mais urgentes, sobretudo se tivermos em conta que os crimes cometidos terão aproximadamente, já se passaram 50 décadas desde o evento, ou cerca de 50 décadas, e que muitos dos familiares estão a aparecer, daí a urgência que haja uma resposta adequada e uma resposta urgente a esta questão. Gostaríamos também de salientar um outro aspecto que surgiu durante as nossas entrevistas, a ocasião que tivemos de falar com vários aspectos da sociedade, representações da sociedade uruguaia, é algo que nos preocupa, porque parece que há foi-nos referido um potencial câmbio de narrativa no que diz respeito às violações de direitos humanos cometidas entre 68 e 83, inclusive algumas iniciativas que pretendem diluir a responsabilidade pelos crimes cometidos pelo Estado durante este período. Não poderíamos deixar de salientar a nossa preocupação e entendemos que isto constitui uma deteriorização da situação relativamente aos familiares e às vítimas. Neste mesmo sentido, ainda aqui nesta matéria que diz respeito à memória, preocupa-nos também a informação que recebemos de alguns obstáculos que existem dentro do sistema educativo relativamente aos esforços de alguns docentes no sentido de formar futuras gerações deste país sobre a questão dos crimes que se cometeram durante a ditadura. Foi-nos dito, nomeadamente, que se tem utilizado o argumento da laicidade para limitar a educação sobre estes temas. E nós entendemos e queremos realçar, efetivamente, que estes temas são temas universais, são temas de direitos humanos e são temas que concernem a toda uma sociedade. Tendo dito isso, queremos aqui também chamar a atenção e reforçar a necessidade de uma educação tanto formal como informal em relação à memorização e à formação em matéria de direitos humanos. Entendemos que este é um ponto fundamental e não queríamos deixar de salientar. Finalmente, ainda no que diz respeito à questão da memória,
Infelizmente, recebemos com bastante inquietude relatos de vandalização de sítios de memória, não só os atos de vandalização, mas também o facto de que não tenham sido investigados os referidos atos e que as pessoas responsáveis por esses atos de vandalização não tenham sido sujeitos a processos judiciais que, obviamente, teria sido a consequência de tais atos. Finalmente, aqui também neste sentido, queremos exortar a sociedade uruguaia, ao Estado do Uruguai, ao reconhecimento destes espaços de memória e a um reconhecimento que seja um reconhecimento inclusivo sempre em que se promova o diálogo e o intercâmbio permanente entre as famílias e as suas sucessões em relação a questões que concernem a memória na questão dos desaparecimentos forçados que aqui se discute hoje. Agora, se me permitem, queria também fazer algumas breves referências no que diz respeito às observações que temos em relação à questão das reparações. Efetivamente, entendemos que existe a Lei 18.596, a lei essa que reconhece uma indemnização às vítimas de desaparecimentos forçados. Entendemos que a referida lei prevê uma indemnização por uma única vez e também permite receber cuidados médicos de uma forma compreensiva e gratuita. No entanto, tendo dito isso, consideramos que é essencial, no que diz respeito à reparação, fazer uma distinção fundamental. Uma parte é referir que uma indemnização monetária e as reparações devem distinguir-se claramente daquilo que são as outras proteções sociais que são devidas às famílias. Portanto, não se deve confundir uma indemnização monetária e reparações, neste caso, com outras proteções sociais que as famílias terão direito. Infelizmente, neste aspecto, entendemos que a lei reparatória não está em conformidade com aquilo que são as normas de direito internacional em matéria de direitos humanos. A título de exemplo, que consideramos, por exemplo, neste aspecto, que não está em conformidade com aquilo que é direito internacional dos direitos humanos, tem a ver, por exemplo, com o facto de se exigir que se demonstre que a vítima padece de lesões graves. Entendemos que isto não poderia ser um critério e, por outro lado, recai também sobre a vítima o dever de fazer prova das lesões sofridas. Entendemos que isto não está em conformidade com o direito internacional. Também recebemos com bastante nas nossas conversas com as vítimas e com os familiares, recebemos também relatos de pessoas que foram sujeitas a desaparecimentos forçados temporariamente, digamos, no sentido de que poderiam ter sido sujeitos a desaparecimento forçado por dias, semanas ou meses, período durante o qual não estiverem em contacto com as suas famílias, e que a estas pessoas que eventualmente reapareceram, muitas das quais estão na sociedade uruguaia hoje em dia, mas a quem não se reconheceu não se reconheceu esta particularidade. E entendemos que é importante salientar que naquilo que diz respeito ao direito internacional, o facto da vítima ter reaparecido não significa que não é vítima de direitos humanos. Estas pessoas foram vítimas de desaparecimentos forçados, estas pessoas foram vítimas de desaparecimentos forçados e, portanto, têm direito a serem reconhecidos enquanto tal. Neste contexto destas vítimas, recebemos, como dizia há bocado o Luciano, vários relatos de vítimas que foram sujeitas à violência sexual, à tortura e outros tratos cruéis, desumanos e degradantes, e não poderíamos deixar de referir isto aqui hoje perante esta audiência. Gostaríamos de, finalmente, talvez fazer uma breve referência aqui, ainda na questão da reparação, no sentido de salientar
tivemos trocas com o setor da sociedade e verificamos que as leis de reparação que existem aqui no país não incluem ninhos ou adolescentes que tenham sido vítimas diretas de violações de direitos humanos durante o período de 68 e 85. Sabemos que esta categoria em particular de vítimas esteve em contacto com a instituição de direitos humanos e que desse contacto surgiu uma resolução em que a instituição, de certa forma, providencia recomendações ao Estado uruguaio qual o modo de tratar a questão destas vítimas. E queremos salientar isto porque entendemos que cabe ao Estado uruguaio cumprir aquilo que foram as recomendações que resultaram da instituição de direitos humanos relativamente a estas vítimas em particular. Eu acho que eu vou parar por aqui para não me alongar mais, mas penso que a minha colega Gabriela tem mais considerações. Breve. Son dos ejes más. Uno que en realidad queremos y creemos sea muy importante enmarque todo lo que hemos venido diciendo hasta ahora. Las desapariciones de las que estamos hablando se produjeron en un contexto transnacional. No hay que olvidar que esto se produjo durante el Cóndor. Eso porque es importante mantenerlo presente, porque eso trae obligaciones de cooperación. Hay uruguayos que desaparecieron en los países de la región y hay ciudadanos de los países de la región que desaparecieron acá. O temporalmente o se perdió su rastro y se desconoce su suerte y paradero. Si no leemos todo lo que estamos viendo a través de estos lentes, estamos perdiendo un aspecto fundamental. La búsqueda, la justicia, la memoria y las reparaciones tienen que enmarcarse en lo transnacional. Esto, en derecho internacional, también conlleva obligaciones de cooperación. Ahora, esto le corresponde, la cooperación es mutua, va también a los otros países de la región. Acá estamos en Uruguay, me dirijo a Uruguay. Es necesario que Uruguay asuma esta tarea de manera proactiva. Y esto tiene dos ejes: auxilio judicial y apoyo a víctimas y proactividad en la búsqueda. ¿Qué quiere decir? Que si hay procedimientos penales que se relacionan con desapariciones de uruguayos en el extranjero, Uruguay tiene que estar al frente. Tiene que asumir esta tarea, tiene que brindar cooperación. Lo estuvo haciendo, lo hizo, en particular en los juicios en Italia. Sin embargo, hay juicios en Argentina, hay casos en Paraguay, en el Brasil, y bueno, no me explayo más, pero pues hay que abrazarlo en toda su dimensión. Y eso es imprescindible. Lo mismo en términos de apoyo a las víctimas. No es fácil o no es sencillo para alguien, por ejemplo, de Paraguay, saber a quién dirigirse acá. O para alguien de acá, saber cómo participar o tener todo el apoyo en todo el proceso, incluso de búsqueda en los otros países. Esta es una obligación que hay que asumir con mucho más colmillo, no sé cómo más decirlo, pero de forma más proactiva. Y por último, sí quería abordar lo que les estaba contando en un principio, que son las desapariciones, llamémoslas del presente. No las llamo desapariciones forzadas como tales, porque la verdad es que no sabemos si son desapariciones forzadas. ¿A qué me refiero con esto? A desapariciones de personas que pertenecen en particular a ciertas categorías especialmente vulnerables. Niñas, niños, adolescentes y mujeres. Pueden ser desapariciones forzadas, pueden haber delitos ahí, puede haber un involucramiento, ya sea por omisión o comisión de agentes del Estado. No se sabe. ¿Por qué no se sabe? Porque no se investiga. Pues si no investigo, no sé si hay delito. Entonces, lo que queremos rescatar aquí es que esto hay que asumirlo como una tarea, urgente. Porque hay dos cosas que se pueden hacer: ser mucho más proactivo a la hora de investigar y mucho más a la hora de buscar. Hay protocolos diseñados alrededor de estas personas. Pienso, por ejemplo, en lo que es la alerta AMBER en términos de búsqueda de niños, niñas, adolescentes, o el protocolo ALBA que se utiliza en países de la región, Guatemala y México en particular,
por lo que tiene que ver con búsqueda de mujeres que pueden haber sido víctimas incluso en contextos de violencia doméstica o ya con trata y explotación sexual. ¿Por qué rescato esto? Y creo que son buenas prácticas que habrá que tomar en cuenta. No es lo mismo buscar a un señor o una señora mayor con problemas, por ejemplo, qué sé yo, de Alzheimer, a buscar a un niño o a una mujer. O sea, las medidas que se pueden tomar y que pueden ser clave a la hora de localizar a esta persona, ojalá con vida, son diferentes. Y aquí vemos una tarea que hay que asumir y una medida muy concreta que se puede, y a nuestra forma de ver, se debería adoptar sin más demora. Aquí también pensamos que la prevención pasa, y esto va un poco más en general, por fortalecer ciertas instituciones que se han creado. Hablaba antes Luciano de la unidad de atención a víctimas y testigos en la Fiscalía General. Estupendo, nos parece muy importante, pero tiene por delante una tarea bastante grande, entonces hay que fortalecerla, hay que capacitar a los funcionarios y a las funcionarias y hay que dotarla de recursos financieros, técnicos y humanos. Y lo mismo va para una institución, ya no sé si sería la defensa pública, pero sí, o sea, si queremos garantizar el acceso a la justicia a más personas, es necesario que puedan contar con alguien que les acompañe en este sentido. Y si no se cuenta con defensa, ya sea pública o de todas formas algo que facilite el ejercicio del acceso a la justicia, se torna una fórmula muy bonita, pero al fin y al cabo vacía. Y estamos convencidos que en estas medidas que tienen que ver con el presente, pero nada de lo que podamos enmarcar en lo que mira hacia el pasado o al presente, se puede ver solo ahí. Esto es la mirada hacia el futuro. Cuando se dice nunca más, el nunca más pasa por esto. La prevención, la investigación y dar una mirada completa, genuina, honesta, con todo lo que se produjo en el pasado, como dicen ustedes, recientes. Eso es lo que tenía que contar. Gracias, Gabriela, gracias. Agua, obviamente gracias a ustedes por la atención en este inicio de nuestra presentación. Lo que quisiera comentar para cerrar es que nos hemos reunido con multiplicidad, como les decía, de funcionarios del gobierno, a quienes aprovechamos para agradecer. El Estado uruguayo ha sido muy abierto, nos hemos reunido con multiplicidad de ministros, con Institución de Derechos Humanos, por supuesto, con el comisionado parlamentario, con el presidente de la Corte, con el fiscal general, con parlamentarios, como decíamos antes, de distintos sectores políticos. Es decir, que hemos tenido en esta visita una completa apertura por parte de las distintas autoridades y quiero especialmente señalar también la colaboración y la generosidad que hemos recibido por parte de las víctimas de desaparición forzada, de los familiares de las personas desaparecidas, de las personas que también estuvieron detenidas ilegalmente durante la dictadura, de las organizaciones de la sociedad civil que trabajan sobre esta materia. Así que realmente queremos aprovechar esta oportunidad pública que tenemos para un agradecimiento muy especial, porque la verdad es que no hubiéramos podido llegado a recibir la información tan rica que hemos recibido sin toda esta colaboración. Cerramos entonces esta presentación inicial.